A mí me gusta el cine, la verdad es que me gusta el cine, ¿ya? Pero hay algo que me gusta mucho ver de las películas, y es lo que se llama los making of, es decir, cómo se hace la película que uno está viendo. Aquellas películas de efectos especiales, pues cómo se hacen todos los efectos especiales, cómo engañan a la gente, pero básicamente me gusta ver cómo las películas las hacen. Y una de las cosas que siempre me llama la atención es que para montar la película hay una cosa que se llama los storyboards. Son una especie de viñetas, ¿ya? Una especie de dibujos que van reflejando cada una de las escenas de la película. Y esas viñetas, lo que se ve básicamente ahí cuando uno las mira, es cómo luce, cómo se manifiesta en la mente del director y en la mente de los guionistas, cómo luce, cómo se ve, cómo se manifiesta una escena determinada. Una vez esto está dibujado, después cuando se pasa al plató, donde los actores y actrices están actuando, eso que se manifiesta, eso como luce esa cámara, se pone en acción en el plató. Y esa escena visual dibujada entra en acción cuando se graba. Y después ahí es lo que nosotros vemos en el cine. El texto que se ha leído hoy, lo que es Gálatas 6, de los versículos del 1 al 10, así que tengan sus Biblias abiertas en este texto, Gálatas 6, los versículos del 1 al 10, tiene más o menos que ver con esto. Vamos a ver cómo lo último que vimos, Pablo nos dijo esto es cómo luce, y ahora nos va a decir, esta es la manera en cómo se pone en acción. Es decir, hace 2 semanas vimos esto es como luce, vivir, andar en el Espíritu, y ahora aquí nos dirá acción, esto es como se pone, así es como se pone en acción en la iglesia y personalmente andar o vivir en el Espíritu. Pero antes de que analicemos estos versículos, antes de pasar de la cámara a la acción, cómo ponemos en la acción el andar en el Espíritu, debemos un poco ver y explicar cómo Pablo nos explica esto. Como Pablo básicamente nos va a decir cómo se pone en acción el vivir o en andar en el Espíritu. Acuérdense que en los versículos anteriores, en el capítulo 5, Pablo acabó su argumento en el capítulo 5, versículo 25, diciendo lo siguiente. Dijo, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Acuérdense un poquito que algo esencial básicamente de vivir en ese espíritu es que era la manera en cómo vivir y usar esa libertad con la que Cristo nos liberó para servirnos los unos a los otros en amor. Y ahora Pablo, después de haber acabado su argumento de si vivimos por el espíritu, andemos también en el espíritu, nos va a decir, pongamos esto en acción. Así es como se pone en acción el andar en el espíritu. Y esa acción de poner en acción el andar en el Espíritu, Pablo lo va a mostrar con una serie de exhortaciones. Lo va a decir con una serie de lo que se llama imperativos, exhortaciones que van a decir, haced esto, poned en acción de esta manera. Fíjense, la primera la encontramos en el versículo 1 del capítulo 6, esta es la primera acción, restauradle, esa va a ser una. Después lo encontramos en el versículo 2, sobrellevad. Esta va a ser otra acción. Después lo encontramos en el versículo 4. Someta a prueba. Esta someta es otra acción. Y después vamos a encontrarlo también en el versículo 6, el que es enseñado en la palabra haga partícipe. Ese haga va a ser poner en acción otra vez. Y lo último vamos a ver, las últimas acciones va a ser no os engañéis. Esa va a ser otra acción. Y las últimas van a ser los versículos 9 y 10. No nos cansemos y hagamos el bien a todos. Fíjense que todo esto son imperativos. Todo esto Pablo va a decirnos, esto es la acción. Aquí se actúa, aquí se hace. Y esas acciones es como precisamente, válgame la redundancia, se pone en acción el vivir o el andar en el Espíritu. Ahora bien, esas acciones van a comportar lo que son una serie de responsabilidades comunitarias de toda la iglesia, de toda la congregación y una responsabilidad personal, algo que cada uno de nosotros
personalmente vamos a tener que hacer y nadie más va a poder hacerlo por nosotros. Fíjense, las primeras, las comunitarias, básicamente van a ser restaurad, sobrellevad. Y las finales, no nos cansemos, hagamos el bien a todo. Y en medio de estas comunitarias va a haber una esencial, una responsabilidad personal, que es cada uno someta a prueba su propia obra. Entonces, aquí encontramos cómo esto se pone en acción. Ahora, la pregunta es, ¿cómo ponemos todas estas acciones, todas estas exhortaciones, todos estos imperativos juntos, de tal manera que tenga un poco de significado lo que Pablo está diciendo aquí a los Gálatas y por inspiración lo que Pablo está diciendo a la iglesia del siglo XXI? Una hermana que ha recibido el mensaje antes me ha dicho, Rubén, oye, es largo esto, ¿no? Digo, así que vamos a ver cómo comprimimos esto para decir todo lo que tenemos que decir. Y fíjense, lo primero que podemos destacar es que poner en acción el vivir el Espíritu, en el Espíritu, se caracterizará por la acción de ser restauradores y porteadores los unos de los otros. Ese poner en acción el Espíritu se caracterizará por la acción de ser restauradores y porteadores los unos con los otros. Ahora, ¿cómo estas dos acciones, restauradores y porteadores, son dadas? La primera será restaurar con mansedumbre, cuidándose del orgullo espiritual. Fíjense, esto lo vamos a ver primeramente en el primer versículo. Aquí Pablo nos va a hablar de esto y en los versículos del 3 al 5 desarrollará el tema del orgullo espiritual. Pero fíjense en el versículo 1 cómo empieza. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Debemos recordar de dónde viene Pablo. Acuérdense de que Pablo viene de darnos esas listas de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Esas listas que dijimos que no eran listas tanto de haz esto y no hagas aquello, sino más bien nos enseñaba cómo luce, cómo se manifiesta, cómo se ve o no se ve andar y vivir en el Espíritu. Y dijimos esto porque nos dimos cuenta de que no eran listas exhaustivas, completas. Pablo no quería convertir esas listas en un sistema de aceptación delante de Dios y de vanagloria delante de los hombres. Y nos dimos cuenta de que esas listas, en cierta manera, no eran cosas que hacemos o no hacemos tal y como las presenta Pablo, porque unos eran las obras de la carne y lo otro el fruto del Espíritu. Ese fruto es algo básicamente que yo no produzco por mí mismo, sino que es producido en mí gracias a esa presencia y obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por lo tanto, una de las cosas que dijimos es que uno que es espiritual, uno que es creyente, uno que ha sido redimido por la obra de Cristo, puede caer en algún pecado de aquellos que se definen en las obras de la carne y no por eso debe ser tachado en menos o menos espiritual. Y fíjense cómo esto Pablo va a ser enfático en el versículo 1 del capítulo 6. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Literalmente, transgresión. Y saben, la manera en cómo Pablo está poniendo ese versículo, la manera en cómo Pablo lo está manifestando es que está dando a entender que existe la realidad certera de que esto suceda. La realidad certera de que alguien pueda caer en una transgresión. Y de seguro que vimos que ese problema en los Gálatas, el hecho de que Pablo les había estado explicando ese evangelio de gracia y fe, algunos de ellos dijimos quizá habían entendido que ahora aparentemente estaban sin ley. Y eso había llevado a la iglesia quizá a un modo de libertinaje en alguno de ellos. Y Pablo aquí da la visión de que básicamente esa caída puede llegar a producirse. Los Gálatas dice eso, puede suceder, es certero, sino es que ya estaba sucediendo en aquel momento. De la misma manera que el autor de Hebreos
Lo que hace es poner frente a frente a la iglesia con la realidad de la apostasía. En el capítulo 6, en el capítulo 10 de Hebreos, aquí Pablo pone a la iglesia cara a cara con la triste realidad, pero realidad de que esa certeza de ser hallado, de caer en transgresión, es posible y es una certeza. La cuestión aquí es cómo entonces cuando esto sucede, el Evangelio es vivo y se manifiesta. ¿Cómo entonces en esa situación, Gálatas, cómo entonces en esa situación, iglesia, se pone en acción por la iglesia de Cristo, por la comunidad, el vivir en el Espíritu? ¿Y saben cuál es la respuesta de Pablo frente a esta situación? La respuesta de Pablo es: vosotros que sois espirituales, restauradle. Restauradle con espíritu de mansedumbre. Esa es la manera de poner en acción el vivir el Espíritu. Restaurad a aquel que ha caído, es decir, llevadlo a plenitud, llevarlo a perfección. Posiblemente llevarlo a perfección, a plenitud, a ese estado moral, restauradlo a ese estado previo que tenía antes de esa caída en esa transgresión. Y fíjense, ese acto de restauración es plural. Vosotros que sois espirituales, haced esto. Poned en acción la vida, el andar en el Espíritu de esta manera. Y fíjense que esta restauración es poner en acción el vivir en el Espíritu cuando nos damos cuenta en cómo eso debe hacerse. Fíjense que no se hace de cualquier manera. Fíjense cómo Pablo está diciendo que esa restauración se lleva a cabo. ¿Cuál es la manera? ¿Cuál es el instrumento, en cierta manera, para hacer esto? Fíjense, vosotros que sois espirituales, restauradle ¿con qué dice la Escritura? Restauradle con espíritu de mansedumbre. Fíjense, no es hecho de cualquier manera, sino con espíritu de mansedumbre. La pregunta aquí es: ¿por qué es así? ¿Por qué no es de otra manera? Y la respuesta es que fíjense los que restauran. Los que restauran es vosotros que sois espirituales. Llegaremos a ellos, hablaremos de esos espirituales. Pero fíjense que les dice esos espirituales, vosotros que tenéis el Espíritu. Vosotros que por esta obra del Evangelio, por esta fe en Cristo, por esta salvación habéis sido depositarios del Espíritu Santo y eso os hace espirituales. Vosotros lo que debe manifestarse es el fruto del Espíritu. Y fíjense, si llegan a la lista de frutos del Espíritu en el capítulo 5, versículo 23, ¿qué es lo que menciona Pablo en esta lista? Fíjense el versículo 23 del capítulo 5. Vamos a hacer 22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y el 23 que dice, mansedumbre. ¿Se dan cuenta? Una manifestación de ese fruto del Espíritu es la mansedumbre. Y ahora Pablo va a decir, vosotros que sois espirituales, restaurad con espíritu de mansedumbre. Esa palabra entre el fruto, la lista del fruto del Espíritu y cómo nos se restaura con espíritu de mansedumbre, nos está diciendo que en este acto de restauración, aquel que ha caído, al hermano o a la hermana, con espíritu de mansedumbre, ese acto de restauración es poner en acción el vivir en el Espíritu. Es poner en acción el andar en el Espíritu, es poner en acción en manifestar ese Evangelio vivo, lo que el Evangelio de Cristo hizo con cada uno de nosotros por la gracia de Dios. Pero fíjense que hay una última cosa. ¿Se acuerdan que les he dicho que esta acción de restaurar en mansedumbre va unida a cuidarse del orgullo espiritual? Fíjense que Pablo ahora aquí va a empezar a introducir este tema. Cuando empecé a coger ese texto no me lo esperaba. Y al final saltó ese tema. Y rápidamente tuve que llamar a Ana y decirle, oye, cambia el título porque es que no pega con el título que había puesto. Pero fíjense que hay algo aquí que debemos preguntarnos. Primeramente Pablo dice, vosotros que sois espirituales. La pregunta es, ¿quiénes son
esos espirituales. Fíjense que cuando se lee la carta a los Gálatas, nos damos cuenta de algo importante. Nos damos cuenta de que hay presencia grande de lo que es la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y nos damos cuenta de que Pablo básicamente entiende a aquellos que son espirituales como aquellos que han entendido ese evangelio de gracia y fe en Jesucristo. Y gracias a ello han sido receptores, depositarios de ¿qué? Dice Pablo. Depositarios del Espíritu de la promesa que hace, que clama delante de Dios, Abba, Padre. Y es precisamente ese Espíritu aquel que nos hace espirituales. Acuérdense que dijimos que el ser espiritual viene primeramente por tener el Espíritu Santo en nuestras vidas. De tal manera que fíjense, lo que llama la atención es que en varios versículos, se los voy a citar para que puedan mirarlos en casa, en el capítulo 3, versículos del 2 al 5 y el versículo 14, en el capítulo 4, versículos 6 y 29, en el capítulo 5, versículos 5, 16, 18, 22, 23, 25, capítulo 6, versículo 8, Pablo básicamente entiende y define en cierta manera a los cristianos como poseedores del Espíritu de Dios. Él y no yo, no lo que yo hago, no lo que yo intento, sino Él y el hecho de que soy morada de ese Espíritu Santo, que somos morada del Espíritu Santo por la gracia de Dios y la obra de Cristo, esto es lo que me hace, lo que nos hace espirituales. Por lo tanto, fíjense que hay razón para ver que cuando Pablo utiliza la designación de espirituales, está hablando de todos los convertidos de la iglesia en Gálatas. Fíjense, aún y su legalismo, aunque se iban a la parte del legalismo, a la parte de las obras, o aún y su libertinaje y las posibles caídas que tenían, aún y su insensatez cuando les dice, oh Gálatas insensatos, me maravillo de qué rápido os estáis apartando del que os llamó por la gracia a otro evangelio. Aún y esto, Pablo tiene la grandeza, tiene la sensibilidad, tiene la visión de que aún y estas situaciones sois los espirituales no primeramente por lo que hacéis, sino por lo que Cristo hizo y lo que habéis recibido por la gracia de Dios. Ese espíritu. ¿Saben qué? Hermanos y hermanas, aún y nuestras luces y sombras en nuestras vidas, aún y nuestros valles de sombras de muerte, o nuestras colinas bien soleadas, y aún y cuando, y quizá les sorprenda, pero aún y cuando incluso alguno que fuere sorprendido en alguna transgresión, incluso o esta, su condición de espiritual delante de Dios no cambia. ¿Y saben por qué? No cambia porque no depende de lo que yo he hecho, sino de lo que Cristo hizo. Aquel que delante de Dios me puso justificado, perdonado, restaurado, no fui yo, fui Cristo, su obra. ¿Saben la historia del patito feo? ¿Todo el mundo se la sabe? Esa historia del patito feo, que al final, ¿qué le pasa al patito feo? Es un cisne, ¿es que sí? Bueno, déjeme que coja otra área de la historia del patito feo. ¿Qué hacían los patitos que supuestamente no eran feos? Supuestamente no eran feos. ¿Qué es lo que hacían con el patito feo? Se burlaban. Ah, eres feo. Y los otros, bueno, eran guapos. Quizá no se habían mirado en el reflejo del lago, pero los otros eran guapos. Pero fíjense, se burlaban del patito feo. Era negrito y los otros eran blanquitos. Pero ¿saben qué? Por mucha burla, al fin y al cabo, era tan patito como el resto de los patitos. Era tan patito como el resto de patitos blanquitos que supuestamente eran más guapos. Cuando Pablo aquí está diciendo, vosotros que sois espirituales, la idea de Pablo no es decir, vosotros, los que no caísteis, vosotros sois espirituales. Y el que ha caído, ya no. Se cayó. Ya es patito feo.
Pablo no está dando esta visión. Fíjense que el énfasis, toda la acción aquí, el énfasis de Pablo es en la acción de los espirituales, no en el que ha caído. Y el énfasis de Pablo aquí básicamente es llamar a esos espirituales, es decir, vosotros que no habéis caído y que andáis en el Espíritu, recordarles su estatus, recordarles su situación, recordarles lo que son en Cristo, que no habéis caído, que andar en el Espíritu y recordando quién sois en Cristo. Con ese Espíritu que tenéis, actuad, vivid como lo que sois, con ese hermano o con esa hermana que ha sido hallada en transgresión. No actuar según la carne, sino actuar según el Espíritu, lo que sois con ese hermano. Ponerlo en acción, restauradle en espíritu de mansedumbre. Pero no penséis que es menos. No penséis que es de una clase distinta. ¿Saben por qué? Porque verlo de esta manera, ¿saben qué abre la puerta aquí? Ver de esta manera el hecho de decir, yo no he caído todavía. El hermano quizás sí, ¿saben? Abre la puerta, ¿saben a qué? A lo que es el orgullo espiritual. Y Pablo, fíjense que les dirá, vosotros que sois espirituales, les dice Gálatas, ¿sabéis que podéis vivir en el espíritu y restaurar así al hermano caído? Les va a decir, ¿sabéis? No sois de una clase distinta a ese hermano o a esa hermana caída. No estáis en un estatus distinto. ¿Y saben dónde lo vemos esto? Cuando fíjense que esa acción de restaurar es hecha al tiempo que otra acción. La acción principal es restaurarle con espíritu de mansedumbre. Pero hay una acción que se hace al mismo tiempo que esta restauración. Y fíjense al final del versículo. Restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Aquí Pablo pasa de plural, restaurad vosotros, a singular, tú considérate. Y la cuestión de esto es que está diciendo, vosotros que sois espirituales, restaurad con espíritu de mansedumbre, actuad, vivir en el espíritu con ese hermano que ha caído, pero considerándote a ti mismo, que no caigas también en ello. ¿Se dan cuenta? Pablo está diciendo, también te puede pasar a ti. No eres de una especie distinta, no estás en una situación distinta, no tienes un estatus distinto, ¿saben? Pablo deja claro que todos los pecados son horribles. Que lo que es pecado, pecado es y debe denunciarse y debe manifestarse. Pero Pablo empieza a dejarnos ver aquí algo que es muy sutil, pero que posiblemente llevó a la humanidad a hundir el pecado en Génesis 3. Y eso es precisamente ese orgullo espiritual. ¿Y saben por qué? Porque la razón de ello es que ese orgullo lo que hace es romper una verdad esencial del Evangelio de Cristo. Y es esa verdad de que en Cristo somos uno. De que en Cristo no hay varón y hembra, judío, gentil, esclavo o libre. Por la gracia de Dios y solamente por la gracia de Dios y la obra de Cristo somos uno en Cristo Jesús, con el mismo Espíritu que clama, Abba Padre, delante del Dios soberano y delante del Dios creador. Pensar que uno quizá es más por encima de uno que quizá ha caído, sí. Eso crea a veces cristianos de segunda categoría, y saben que no hay tal cosa, no hay redención de segunda categoría en Cristo Jesús. El autor del himno, Isaac Watts, dijo algo precioso. Isaac Watts dijo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios no soy lo que era, pero por la gracia de Dios no soy lo que seré. Y eso es básicamente entender que, fíjense, la iglesia tiene el privilegio, hermanos, tenemos un privilegio enorme. Y es el privilegio de restaurar de una manera que el mundo no puede restaurar. ¿Y saben por qué? Porque esa restauración, ese poner en acción, el vivir en el Espíritu, restaurando a aquel que ha caído, es la imagen visible en acción de lo que es el Evangelio de Cristo Jesús.
Porque esa acción de vivir en el Espíritu se caracteriza por ser restauradores y porteadores, llevar las cargas en cumplimiento del Evangelio. Fíjense en el versículo 2. Dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Es más, el énfasis de Pablo aquí es los unos con los otros sobrellevad las cargas. ¿Saben lo que es? ¿Han oído alguna vez hablar de lo que es un Jack in a Box? Esas cajas que te dan un regalo, y tú estás todo entusiasmado a abrir el regalo, y cuando abres el regalo, ¡pa! ¡Fum! Te salta el payaso dentro de la caja, riéndose. Y todos se quedan riéndote, ¡ja, ja, ja, ja! Y tú que estás ahí con el regalo que has saltado ahí en la caja, pues la verdad, se te queda una cara que no sabes exactamente lo que hacer. O sea, es decir, ¡ay, muchas gracias! Es decir, te lo podías haber... No lo sé. Pero cuando uno abre la caja, lo primero que salta es el payasete. Y uno se asusta. Pero aquí, cuando uno lee el versículo 2, el lector, lo primero que le salta a la vista es unos a otros. Eso es lo que salta del versículo. Unos a otros sobrellevad las cargas y cumplid así la ley de Cristo. Fíjense, algo central a nuestra experiencia como cristianos es el concepto de mutualidad unos a otros. Y aquí Pablo, detrás de la imagen de sobrellevad las cargas, coge la imagen posiblemente de aquel porteador que llevaba el yugo, ese palo que le llegaba aquí en el cuello, con dos cargas a los extremos. Y iba llevando esas cargas, pero había un momento, sobre todo en el primer siglo, que cuando el porteador se cansaba de cargar sus cargas, podía quitar el yugo y descargar el yugo encima de los hombros de otro porteador. Y de esta manera descansar y ambos sobrellevar las cargas hasta el lugar de destino donde tuviesen que llegar. Aquí posiblemente es la imagen que está dando Pablo. Pero fíjense, sobrellevad las cargas los unos de los otros y cumplid así el ¿qué? La ley de Cristo. Fíjense, posiblemente lo que Pablo tiene en mente aquí son todos aquellos principios que emanan del corazón del Evangelio, que se ven en las enseñanzas de Jesús, en el ejemplo de Jesús, pero por encima de todo se ven en la obra de la cruz de Cristo y en su resurrección. Principios aplicados a cualquier situación de la iglesia, aplicar el Evangelio a cualquier situación de la iglesia por la obra del Espíritu Santo. Y cuando miramos la cruz, fíjense que esto de sobrellevar las cargas es algo que vemos. Acuérdense, estamos llegando ya al final de la carta a los Gálatas. Y quizá alguien dirá, gracias a Dios, ya era hora. Ha durado, más de un año me ha durado. No está mal, ¿no? Pero fíjense, estamos llegando y Pablo ha pasado por toda una explicación del Evangelio. Ese Evangelio que habéis escuchado y que habéis recibido, Gálatas. Ese Evangelio en el cual Cristo, hecho maldición, lo clavó nuestras cargas en la cruz, sobrellevó nuestras cargas, las cargó en el madero, y por fe en lo que Cristo ha hecho somos restaurados, reconciliados con Dios, no de cualquier manera, sino como sus hijos y como sus hijas. Eso es lo que Cristo hizo en la cruz. Y ahora dice, sobrellevad las cargas los unos de los otros, cumpliendo así la ley de Cristo. Y eso, hermanos y hermanas, es poner en acción el vivir en el Espíritu. Porque si se dan cuenta, esas cargas en el versículo 2, bueno, la palabra cargas en el Nuevo Testamento puede hablar de varias cosas. Puede ser carga financiera, ¿ya? Pero no es lo que se está refiriendo aquí Pablo. La mayoría de referencias hace referencia a lo que es cargas de tentación, cargas de pecado. Y fíjense cómo esto nos lo une con el versículo 1. Considérate a ti mismo, no sea que también seas tentado. Sobrellevad los unos de los otros esas cargas y cumplid así la ley de Cristo. ¿Saben por qué restaurad y sobrellevad las cargas pone de manifiesto ese evangelio? Porque, hermanos, restaurar al hermano y a la hermana, poner en acción ese vivir en el Espíritu, guste o no guste, va a implicar de alguna manera sobrellevar la carga de ese hermano, de esa hermana. Pero, hermanos y hermanas, tenemos el gran privilegio de cumplir la ley de Cristo, de mostrar de esta manera ese evangelio vivo.
¿saben qué? Lo que es una iglesia que anda en el Espíritu no va a ser primeramente una iglesia inmaculada y que no tiene falla. No la vamos a encontrar aquí. Más de una vez me han dicho, se ha de ser como la iglesia primitiva. ¿Cuántos están de acuerdo? La pregunta es, escoge entonces ¿cuál? ¿Como Corintio? ¿Como Gálatas? Es el tema del clavel y la rosa, se lo saben, ¿no? Entre el clavel y la rosa, su majestad escoja. Entre la rosa y el clavel, escoja, doña Isabel. Pues escojas lo que escojas, escoja. Pero por la gracia de Dios somos la iglesia de Cristo. Y una iglesia que pone en acción el Evangelio. Una iglesia que en la vida diaria manifiesta el Evangelio. Vive en el Espíritu, hermanos y hermanas. No va a ser que alguien no caiga, eso va a producirse. No va a ser que no hayan discusiones y peleas, eso va a producirse. Es como el Evangelio y el vivir en el Espíritu se pone en acción en estas situaciones. Y va a ser una iglesia la cual va a vivir restaurando y sobrellevando las cargas los unos de los otros. Esa es la primera manera como se caracteriza el poner en acción el vivir en el Espíritu. Sobrellevando, porteando, restaurando. Pero la segunda manera en cómo se caracteriza, y se lo prometo, estas van más rápido, ¿ya? Estas son más rápidas, esta es la parte más grande del mensaje. Otra manera en cómo poner en acción el vivir en el Espíritu se caracterizará por la acción personal de probar nuestra propia obra. Y será la acción personal necesaria para sobrellevar las cargas los unos de los otros. Fíjense, estos son versículos del 3 al 5. Ahí Pablo nos explicará, esos versículos actúan como explicación del versículo 1 y versículo 2. Actuarán como explicación de cómo o por qué restaurar y sobrellevar las cargas. Al mismo tiempo que ahora aquí Pablo tomará algo que quizá no nos gusta mucho escuchar, pero que Pablo lo toma, y es el orgullo espiritual. Fíjense, hagan esta prueba. Podemos preguntarle a los dos primeros versículos, ¿por qué es necesario el considerarse uno mismo, no sea que también seamos tentados? ¿Se acuerdan que lo ha dicho esto en el versículo 1? Y Pablo es enfático aquí. Cuando dice considerarse cada uno, ti mismo, pasa de plural a singular. Ahora es uno mismo. Y los versículos 3, 4 y 5 son todos ellos singulares. Responsabilidad personal de cada uno. Pregúntense eso, ¿por qué es necesario el considerarse uno mismo, no sea que también sea tentado? ¿Por qué es necesario esto para llevar las cargas los unos de los otros? Y fíjense cómo Pablo responde en el versículo 3. ¿Por qué? ¿Se dan cuenta de ese por qué? Sí, hay dos mensajes paralelos, pero fíjense. ¿Se dan cuenta de ese por qué? ¿Por qué es necesario para sobrellevar las cargas? Fíjense el versículo 3. ¿Por qué? Y ahora va a explicar. Porque el que cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. ¡Wow! Lección de humildad. ¿Saben? Cuando vinimos de aquí a Canadá, tuvimos que empaquetar todas las cosas. Empaquetamos 6 metros cúbicos. Yo en las matemáticas estamos muy mal. Así que al final conseguí empaquetar 6 metros cúbicos. Primero yo pensaba que 6 metros eran 6 metros, 6 metros, 6 metros. Ya, digo, oye, pues sí que tenemos espacio. Ya Roberto Carrocera, que sabe de mates, dice, no. Y ahí me dijeron, no. Y cuando después me dijeron el precio de eso, yo dije, no puede ser. Tengo que saber matemática. Pero estábamos empaquetando y había una bicicleta de Giel que no cabía. Y se estaba intentando meter en una caja que estaba llena de mantas, no sé qué tenía. Y ahí yo y Leida apretando para que cabiese la bicicleta ahí dentro, hasta que al final yo le dije a Leida, es que no cabe. Está demasiado llena, está llena de mantas, no cabe nada más. Se ha de vaciar para que caiga la bicicleta. ¿Por qué les digo esto? Bueno, si quieren que me vaya, díganme, una mudanza es fácil, yo me voy a ir.
Ahora, si me dicen que es difícil, voy a hacer como Chanquete, no me van a mover de aquí, ¿ya? Porque yo no quiero volver a pasar por eso. Pero fíjense, esa caja estaba tan llena que no cabía la bicicleta. ¿Y saben lo que crea el orgullo espiritual? Es que uno está tan lleno de uno mismo que no hay sitio para los demás. Y parafraseando a Pablo aquí cuando dice, porque el que se cree ser algo no siendo nada a sí mismo, se engaña. Básicamente lo que Pablo aquí está diciendo, el pensamiento es que cuando uno piensa hacer algo en ese sentido, está tan lleno de sí mismo que no hay sitio para los demás, no hay sitio para restaurar y sobrellevar las cargas del hermano. Porque para sobrellevar y restaurar se necesita hacer espacio para los demás. Y fíjense que en cierta manera Pablo está desarrollando este tema del orgullo. Dice, considérate a ti mismo. Y vas a ver que no estamos en una clase distinta que aquel que sí posiblemente ha pecado y tú todavía no. Ambos salvos por gracia, ambos depositarios del Espíritu. Por lo tanto, no hay nada de estar orgulloso o gloriarse por encima del otro. Porque ¿sabes qué? Si alguien se cree algo cuando no es nada, se engaña a sí mismo. ¿Quieres una prueba de ello? Pablo les dice a los Gálatas, ¿queréis una prueba de que esto es así? Versículos 4, fíjense, así que cada uno someta a prueba su propia obra. Y entonces entenderá algo, tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otros. Se requiere mucho fruto del Espíritu en acción para hacer esto. ¿Saben por qué? Porque es muy fácil probar las obras de los demás y muy difícil probarla de uno propio. Pero Pablo dice, prueba. Y la idea de este versículo básicamente es decir, entonces uno va a tener razón para gloriarse en uno mismo. Dice, ay Pablo, esto suena un tanto mal, ¿no? Pero no se olviden del resto del versículo, solo respecto de sí mismo y no de otro. Aquí la advertencia de Pablo es decir, no vivir como gente espiritual en un estado de orgullo, comparando los logros de uno con los de los demás, haciéndose uno mayor que los otros o haciendo al otro más pequeño que uno. ¿Saben que muchas situaciones dañinas a veces en las iglesias surgen por no probar primeramente las acciones, por no probarse a uno mismo? ¿Ustedes han visto Indiana Jones? La segunda, la del templo maldito. Siempre hay una imagen que de pequeño era escalofriante. No aquella de, no, esta no. Era cuando están cruzando el puente y el puente se rompe. Y quedan todos colgados del puente. Y hay un abismo y hay un río abajo. ¿Y saben lo que hay al final de ese río? Un montón de cocodrilos. Y van cayendo. La gente va cayendo como moscas. Se pelean. Y cuando caen los cocodrilos, los que se ve es que los cocodrilos cogen al pobre que se ha caído y le dan vueltas. Porque saben que los cocodrilos no mastigan como nosotros. Toman, hunden a la presa y dan vueltas y la desgarran. Pues hay esos cocodrilos cogiendo las presas, dando vueltas, desgarrándolas, pata por aquí, brazo por allí, algo por ahí. Ya, desagradable, ¿sí o no? Es desagradable la imagen. ¿Sí o no? Pues fíjense, una iglesia con ese orgullo espiritual que no deja sitio a los demás, se convierte precisamente en esa situación. Pablo ya lo ha dicho anteriormente. Fíjense que Pablo en el capítulo 5, en el versículo 14 dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero ahora fijaros, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también nos consumáis unos a otros. Y fijaros en el versículo 26 del capítulo 5, después de haber dicho, si vivimos en el Espíritu, andemos en el Espíritu, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Saben que al final del día, cuando el sol se pone, cuando uno se va a la cama, se estira y tiene tiempo para pensar, uno se da cuenta del versículo 5 de Gálatas 6? Uno se da cuenta de que cada uno llevará su propia carga. Uno se da cuenta de que no solamente es el otro, aquel que ha caído, que quizá tiene una carga, una tentación o un pecado a llevar. Uno se da cuenta de que posiblemente yo también. Y cuando esto es así,
lo que debería suceder es que ese orgullo espiritual debería desaparecer y entonces se está en condición de decir, ajá, entonces podemos sobrellevar las cargas los unos de los otros, restaurar los unos a los otros, porque solamente aquel que sabe que tiene una carga es capaz de sobrellevar las cargas de los otros. Y cuando uno se da cuenta de que uno tiene su propia carga a llevar, ¿entonces qué? ¿Saben entonces qué? Entonces, gloria a Dios, hermanos y hermanas, por el Evangelio de Cristo. Gloria a Dios porque Cristo llevó mis cargas a la cruz. Gloria a Dios porque Él perdonó mis cargas, mis transgresiones, mis pecados. Gloria a Dios porque por gracia y fe me ha hecho el Hijo del Altísimo. Y gloria a Dios de que me ha dado una iglesia, me ha dado hermanos y hermanas exactamente igual que yo, salvos por gracia. Hijos e hijas de Dios con el Espíritu que clama, Abba, Padre. Me ha dado una familia en la cual puedo ser restaurado y mis cargas pueden ser sobrellevadas. Si Cristo hizo eso por nosotros, si aquel que no tenía pecado llevó nuestros pecados a la cruz, si aquel el cual dijo, llevar mi carga, venid a mí y hallaréis descanso, tomad mi yugo porque ligera es mi carga. Si Él hizo eso, no cuanto más nosotros, que somos el resultado de ese evangelio glorioso. Y eso, hermanos, restaurar, sobrellevar, someted a prueba, eso va a mostrar una iglesia que pone en acción el evangelio. Y por último, ¿están todavía aquí? Eso va en serio, ahora va rápido, va rápido. Ahora pongo si ya la quinta o la directa. ¿Ya? Entonces, fíjense, se caracterizará también no solamente por restaurar, sobrellevar, someter a prueba, sino que poner en acción lo que es el vivir en el Espíritu, se caracterizará por la acción de hacer el bien a todos. Y fíjense, aquí hay dos cosas, las voy a juntar. Hay una advertencia antes de que hagamos el bien y hay una exhortación a hacer el bien. La advertencia son los versículos del 7 al 8. ¿Ya? El versículo 6 es el más complicado de todos y tiene relación con esto, por lo salto por amor a ustedes y amor al tiempo. ¿Ya? Pero fíjense que la advertencia está clara. Dice, no os engañéis, ¿Dios qué? Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, ¿esto qué? Recogerá, segará. ¿Ya? La otra día hablamos hace 2 semanas con mi sobrina en Chile y nos enseñó un calabacín así de grande, se lo puso en la... Yo no sé lo que siembran ahí, pero era así de grande el calabacín. ¿Ya? Tú siembras calabacines aquí, tienes ahí. Pero en fin, básicamente, sembras patatas, recoges patatas, siembras calabacines, recoges calabacines. ¿Ya? Dice, la razón por la que Dios no puede ser burlado es básicamente todo lo que el hombre sembrare, segará. ¿Ya? Esa es algo una ley que Dios ha creado. ¿Ya? Newton de esta manera pudo entender la ley de la gravedad. Siempre funciona así. Dios la mantiene, Dios la sostiene, Dios la controla en su providencia. No actúan solas esas leyes. Pero fíjense que va a coger una idea natural, una ley natural para explicar una ley espiritual. ¿Y cuál va a ser? Si uno siembra en su propia carne, ¿segará qué? Segará destrucción. Si uno siembra en el espíritu, no en su propio espíritu, dice en el espíritu, segará ¿qué? Vida eterna. La idea básicamente que está dando Pablo aquí, acuérdense de que había ese problema del libertinaje en la iglesia de Gálatas. Algunos, no tenemos ley, estaban haciendo lo que querían. Y Pablo les dice, cuidado, si segáis en vuestra carne, en esas obras de la carne que Pablo ya ha mencionado, segaréis destrucción, no porque sea algo de obras, sino porque lo que se va a manifestar en vosotros es que estáis al otro lado del río, de que nunca se entendió ese evangelio ni nunca os tocó. En cambio, si sembráis en el Espíritu, recogeréis vida eterna en el sentido, se verá ese fruto del Espíritu y no será por sembrar, no es por obras, sino que eso manifestará, será la acción de lo que ha sucedido en vuestras vidas. Pero fíjense que en el contexto que Pablo ha estado llevando aquí, ¿se acuerdan que estaba hablando del orgullo espiritual?
Pablo está diciendo, cuidado con esto, porque sembrar ahí, quizás sembrar en la carne de uno mismo, y esto puede reflejar algo más profundo. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cómo sembramos en el Espíritu? Y Pablo nos dice, no nos cansemos, versículo 9, ¿de qué? De hacer el bien a todos. ¿Se dan cuenta que poner en la acción el fruto del Espíritu se ha manifestado como restaurad al otro? Restaurad al otro. Y cuando sea necesario, a mí. Sobrellevad las cargas los unos de los otros. Versículo 6, haga partícipe el que es enseñado al que enseña. Poner en la acción el fruto del Espíritu involucra a los otros, no solamente a mí. Y Pablo dice, ¿cómo se siembra en el Espíritu? No nos cansemos de hacer el bien a otros. Con esa restauración, con ese sobrellevad, con ese haced partícipe, donde yo hacemos a los otros. Y Pablo es enfático, a su tiempo segaremos. Ese es el énfasis de Pablo, va a haber siega. Eso va a llegar, pero no desmayemos y hagamos esto. Por lo tanto dice, así que hagamos bien a todos, y fíjense, a todos, pero primeramente ¿a quién? Dice Pablo. ¿Saben? Hacer bien a todos, porque si poner en acción el fruto del Espíritu es ver visualmente, poner en acción el Evangelio, hacer bien a todos muestra un Evangelio real y vivo, que transforma y salva. Pero a la familia de la fe, primeramente, aquellos que hemos sido tocados por la gracia de Dios, porque también en nosotros debe verse ese Evangelio vivo, ese andar en el Espíritu. Y ¿saben qué, hermanos, hermanas? Tenemos hoy algo que es fabuloso para que vayamos como uno solo, unidos, recordando la restauración que Cristo hizo en nuestras vidas. Y es en lo que es la mesa del Señor, el pan y el vino. Ahí restaurados y reconciliados, hechos uno en Cristo Jesús, recordamos lo que la ley de Cristo, lo que la obra de Cristo hizo por cada uno de nosotros. Amén. Dios les bendiga.